Hola, buenos días. Me llamo Vicente Javier Ayala. Soy formador del AMPA. Vengo a proponeros dos cursos que creo que son importantes para vosotros. Uno sería el de primeros auxilios, donde pondríamos un poquito unas definiciones. Luego intentaríamos hablar un poquito de las hemorragias y las heridas, que también es importante. Buscaríamos saber qué podemos mirar que sea importante, como el ictus, alguna insuficiencia cardíaca, un tipo de diabetes, más que nada la hipoglucemia. Miraríamos a ver también cómo se hace una reanimación cardiopulmonar y también miraríamos cómo se soluciona un atragantamiento, que creo que son las cosas más importantes que hay. Sí que intentaré llevar un muñeco para, si alguien quiere hacer una reanimación cardiopulmonar, la pueda realizar. Creo que es un curso que está bastante bien, está muy preparado y vale la pena que lo veáis. Para mí es el curso por excelencia que se tendría que dar todos los años. Los hábitos saludables ya sabemos más o menos cómo son, pero sí que empezaríamos poniendo primero un poquito de una anatomía del aparato digestivo. La anatomía del aparato digestivo hay que saber cómo funciona, cómo entra el bolo alimenticio en el estómago y saber qué función hace y cómo evoluciona dentro de nuestro organismo. Miraríamos los principios inmediatos más importantes, los alimentos más importantes, las vitaminas, tanto las liposolubles como las hidrosolubles. Luego miraríamos las minerales y alargaríamos un poquito para mirar las patologías de la boca, del estómago y del intestino, y algunas alteraciones de la alimentación, como puede ser la anorexia o la bulimia. Miraremos los hábitos saludables para intentar no tener esa ganancia de peso y no tener una obesidad mórbida. Muchas gracias.